muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Más allá del miedo, donde a través de una conversación vamos a confrontar esta emoción para que este momento marque un antes y un después en tu vida. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, Harold Insignares. Harold, ¿cómo estás? Bienvenido a esta versión de este podcast. Bien, y feliz de estar aquí con ustedes, de verdad, de poder compartir, tener esta conversación que pueda alimentar nuestra alma, que pueda traer alegría y esperanza a todos aquellos que pueden estar escuchando este podcast en este momento. Y feliz de verte otra vez y compartir. Sí, qué bueno vernos después de mucho tiempo, Sí. Personalmente, porque en redes nos hemos visto un poquito. Eso es cierto. Bueno, Harold, cuéntanos de ti. ¿Quién es Harold? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Mira, Harold es un papá, hace 17 años, 2 hermosas hijas, un maravilloso esposo, eso creo, y dice mi esposa hasta el día de hoy, después de 22 años de casado. Y además de eso, pastor, ingeniero industrial de profesión, certificado en coaching, y acompaño mucha terapia de familia y procesos de planeación estratégica en organizaciones y empresas, así que a eso me dedico un poco en esta temporada de mi vida. Ay, súper bien, Harold, qué bueno saber eso de ti. Vamos a entrar entonces un poco en materia, con el tema de este podcast. Normalmente afuera estamos hablando de más allá de la cumbre, de más allá del éxito, y eso es maravilloso, pero no confrontamos el miedo y no hablamos mucho de ese miedo. Y lo más preocupante de no hablar del miedo es que el miedo puede apoderarse de nosotros y no nos damos cuenta. Entonces vamos a ir a la primera pregunta, donde vamos a mirar el miedo desde la fe. Sí. Harold, entonces tú como pastor, cuéntanos qué dice la palabra sobre el miedo y cómo deberíamos enfrentar el miedo desde la fe y no desde el temor. Mira, lo primero que me gustaría compartir con relación al tema es entender que el miedo es una emoción o un sentimiento natural en todo ser humano, indistintamente de nuestra fe, de nuestro credo. El miedo es parte inherente de todos los que estamos en este lugar. Y el miedo, ese sentimiento se expresa para una manera positiva y negativa. Positiva cuando te alarma de los peligros y te hace identificar que hay un peligro por delante y lo administras de esa manera, lo identificas de esa manera y obviamente se va a convertir de manera positiva. Ahora, de manera negativa, cuando domina tu vida, gobierna tu vida de tal manera que te impide desarrollar todo el potencial que está dentro de ti y te impide ejecutar, vivir o expresar todo aquello que dentro de ti sientes y quieres, pero que no logras entender por qué razones ese sentimiento te controla y te paraliza. Entonces, eso es lo primero que quería decir. Ahora, con relación a la fe, la Biblia es muy clara cuando dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor o miedo, sino de poder y de dominio propio. La voluntad de Dios expresa, y Dios nos creó a su imagen y semejanza, y tenemos la capacidad de dominar nuestra vida por encima de nuestras emociones o de nuestros sentimientos. ¿Y cómo podemos hacerlo desde la óptica bíblica o cristocéntrica? Y es entender que nuestro espíritu, la presencia de Dios en nosotros nos da esa fuerza y esa capacidad que no entendemos cómo, la llamamos nosotros sobrenatural, sí, para poder tener dominio sobre nuestras emociones. Por lo menos a veces tenemos enojo, también tenemos ira, un montón de emociones tenemos todos los seres humanos, alegrías, tristeza, pero no podemos permitir vivir desde nuestras emociones, sino desde nuestras convicciones, y allí comienza la diferencia. Súper, acabas de decir algo maravilloso, y es no vivir desde las emociones, sino desde la convicción, entendiendo que cuando vivimos desde la convicción quiere decir que estamos siendo conscientes. Sí. Y es algo muy, muy interesante el tema de las emociones, porque si bien tenemos que abrazarlas y son parte de todos, no, las emociones no son la verdad, no. Son simplemente el lenguaje que nuestro cuerpo usa para informarnos qué está pasando en nuestra vida. Entonces me encanta eso que has manifestado acerca de convicción y acerca de emociones. Bueno, Harold, otra pregunta ya más a nivel personal, y es, tú que hoy lideras, enseñas y acompañas personas, ¿a qué le has tenido miedo en tu vida? Y cómo a nivel personal, Harold,
ha enfrentado esos miedos? Mira, mientras meditaba un poquito acerca de esto, yo creo que me puedo identificar con muchos de los que nos están viendo hoy. Sí. Estoy profundamente enamorado, pero voy a irme al pasado. Estaba profundamente enamorado y quería terminar mi etapa de noviazgo para entrar a esa etapa de matrimonio y proponer matrimonio y dar ese paso. Evidentemente sentí y experimenté que tuve que luchar contra el miedo para poder convertirme en lo que hoy soy, un hogar de casi 22 años de matrimonio. Y el miedo a pensar de que triunfaré, fracasaré, lo lograré, podremos serlo, será ella, no será ella, yo estaré capacitado, ¿no? Todos enfrentamos miedos como eso y estoy expuesto a mucho, y sobre todo esta generación que ha optado por muchos seguir sus miedos y no optar por la posibilidad de comprometerse en el matrimonio. Pero bueno, eso no es un tema de conversación. Pero estás preguntando, ese es un miedo. Otro miedo que tuve que identificar y poder enfrentarlo fue cuando tuve a mi hija mayor por primera vez en mis brazos. Cuando el pediatra sale y me dio la posibilidad de cargarla un par de segundos y de verla, me dio taquicardia, se aceleró mi corazón, identifiqué y ese día entendí que algo dentro de mí no estaba bien y que la emoción que estaba sintiendo en ese momento no era de alegría, era, no sé, era extraña. De verdad no pudiese explicártela hoy con exactitud, pero yo sí sabía que no era extraña, porque era una combinación de tristeza pero de pavor. Y bajé esas escaleras de aquella clínica cuando ya me la quitaron de los brazos y esperar que mi esposa se recuperara y poder entrar a la habitación, y descendí a la zona de aires del lugar y me puse a llorar como un niño. Sí. Fue impresionante, fue una experiencia que pocas veces cuento, pero tenía un miedo profundo y descubrí que ese miedo era producto de que tenía miedo a ser papá. Y por eso descubrí en ese instante que había dilatado por 5 años cualquier excusa. No es que no tenemos el apartamento, es que primero vamos a estudiar, es que la casa, es que los estudios, pero mentira. El miedo a ser papá, porque, bueno, mi experiencia de niño y un montón de cosas, descubrí que ¿cómo lo descubrí cuando la tuve? ¿Será que voy a ser capaz o no? Entonces, primero identificas, te enfrentas a él. Yo creo que el punto no es evitarlo, sino el punto es enfrentarlo con la verdad. El miedo se enfrenta con la verdad. Y nos equivocamos muchas veces al intentar enfrentar el miedo porque no tenemos verdades sólidas, porque no tenemos convicciones claras, porque nuestra identidad no está clara. Entonces, en lo personal, te podría decir que esos 2 momentos que son determinantes en mi vida, cuando me casé y cuando me convertí en padre, son 2 momentos que no voy a olvidar. Y te voy a decir una cosa, Tatiana. Hasta el día de hoy, ese miedo todavía sigue a veces gritándome por detrás o al oído, no lo vas a lograr. ¿Por qué? Esas son 2 etapas donde van cambiando, donde nunca podrás decir que las controlas en absoluto. Pero la vida te presenta desafíos y esos desafíos te dan miedo o no, son nuevos. Sí. Ahora mis hijas ya no son infantes, mis hijas son 17 y 15 años, son adolescentes, casi jóvenes, y eso me demanda otro nuevo desafío y me da miedo, me da miedo errar, me da miedo que ellas sean grandes y no confíen en mí. Me da miedo verlas dañado y que tengan traumas y temores, en fin. Pero la vida es así. Sí. Todo es así, es la vida real. Sí, totalmente. Me encanta escucharte, Harold, y sobre todo escuchar desde tu posición el miedo a ser esposo y el miedo a ser padre. Porque normalmente uno como mujer, y cuando uno habla con mujeres, uno habla de sus miedos de ser madre. De hecho, a veces somos sobreprotectoras y a veces no queremos soltar el nido para que nuestros hijos vuelen, y es algo que he venido aprendiendo para que mis hijos vayan siendo autónomos, pero escucharlo de un hombre me inquieta muchísimo, escuchar ese miedo cuando tuviste a tu hija entre brazos. Hace poco escuché a un hombre, a un varón, decir que su vida se transformó y cambió cuando tuvo a su bebé entre sus brazos. Y he percibido hombres que cuando van a ser padres tienen miedo y en ocasiones rechazan a sus pequeñas o a sus niños sin querer, queriendo, como decimos por ahí, sin intención, y les rechazan quizás por ese miedo, porque tal vez van a ser padres jóvenes, porque tal vez no tienen la economía necesaria, o porque, bueno, por una infinidad de cosas. Entonces eso me revela. Y por eso les digo también a la audiencia que de la misma manera como yo siento esa libertad en esta conversación,
ustedes pueden tener esa libertad en la conversación porque, como nos decía Harold, el miedo hay que confrontarlo. No hablamos de los miedos y yo estoy feliz con el título de este podcast porque cuando tú me compartes esos miedos, crezco yo, creces tú cuando estamos dialogando y las personas que ven este episodio lo... Solo para agregar algo, Sí. ahorita tengo la oportunidad de estar trabajando con hombres, muchos hombres, Qué bueno. a través de un movimiento llamado Legendarios, y te vas a sorprender con este dato. Todos los meses llevamos casi 200, 300 hombres a la montaña y tenemos un espacio donde todos, puedo concluirte algo, abortamos matrimonios, abortamos la responsabilidad de ser padres, huimos a grandes empresas o emprendimientos solo por el miedo. Huimos solo porque se nos enseña desde la sociedad que no podemos hablarlo, no sabemos cómo hablarlo y no sabemos cómo confrontar el miedo desde el género masculino, desde nuestra masculinidad. Y eso ha traído todo un caos a nivel social. Así que nos sorprende y estamos avanzando en eso, ayudándoles a cómo de verdad ser hombres. Porque hemos creído que ser hombres es gritar, ser hombres es golpear, no. Ser hombres, enfrenta tus miedos, no huyas. Porque lo fácil es decir, ese bebé no es mío. Lo fácil es decir, yo no sé, es tu responsabilidad, no la mía. Lo fácil es, ¿sabes qué? Mejor separémonos y no seremos los primeros y los últimos. Pero ese tipo de expresiones que parecen ser sabias o inteligentes desde una cosmovisión social, termina siendo nada más que los traumas que tenemos por dentro que no quiero enfrentar. Así es. Y no podemos seguir así. La humanidad no puede seguir así. Así es, y me encanta que hables de tus programas porque queremos que la audiencia lo sepa y lo conozca. De hecho, invito a la audiencia para que se suscriba ahora mismo en el canal y active la campanita de notificaciones, no por mí, sino para que muchas personas puedan escuchar este conocimiento y esta información de valor, y también compártelo con tus amigos o con otra persona que sabes que necesita enfrentar un miedo. Okay. Bueno, Harold, vamos a pasar a otra pregunta, aunque cada pregunta me plantea la posibilidad de hablar muchísimo y de preguntarte más cosas, pero vamos a seguir un poquito con el proceso. Y es, ¿qué hay detrás del miedo? Para ti realmente, me dijiste ahorita que el miedo era una emoción, pero además de la emoción, para ti, ¿qué más es el miedo y qué crees que hay detrás de ese miedo? Mira, Tatiana, yo creo que el sentimiento del miedo, el miedo casi siempre es un síntoma y no una raíz. Es un síntoma y no la raíz del problema como tal. Y cuando hablo que detrás del miedo simplemente puede haber, número uno, falta de identidad. Sí. Alguna de las razones. Cuando no tienes claro quién eres y tu valor, el miedo parece gobernar tu vida, número uno. Número dos, falta de control. O sea, cuando sientes no tener control y tener la habilidad y la capacidad de algo, hay gente que le da miedo a esto, grabar de las cámaras, poder hablar en público porque no tienes el control o porque no estás preparado, porque sientes que no estás capacitado, porque el control, a eso me refiero. Pero también el miedo surge y nace de las heridas del pasado. Es decir, todos nos hemos equivocado y todos nos vamos a equivocar, Tatiana. O sea, no hay lugar a la perfección en la humanidad, no hay lugar y tenemos que estar en paz con eso. Pero cuando tenemos heridas del pasado no resueltas, una frustración, un hogar frustrado, un divorcio, cuando nos intentamos dar la oportunidad otra vez de amar y ser amado, el miedo va a estar ahí y tenemos que enfrentarlo. Sí. Pero tiene que ver con las heridas del pasado. No quiero sentir el mismo dolor, no quiero que me hagan otra vez lo mismo. Y es apenas natural, porque es un sentimiento natural. Pero también podría decir que detrás del miedo están las mentiras internas. Hemos crecido con mentiras internas en nuestra cabeza. No puedes. Alguna vez tu abuelo te dijo, eres igualito a tu abuelo, eres igualita a tu mamá, grosera, no sirves para nada. El papá en momento de ira, cuando por primera vez fuiste a fritar un huevo y se te quemó, o el arroz se te quemó, es que tú no sirves y eso que ya tienes 17 y 15, y a partir de ahí alguien te mató. Mató una esperanza, mató una fuerza, mató dentro de ti algo con una frase sin darte cuenta. Sí. Y la gente que más te ama, a veces sin quererlo, en un momento de ira, en un momento de enojo, lanzó una palabra y te dijo, es que a ti nadie te va a querer porque tú eres gorda. Y a partir de ahí, tu identidad cambió. Y todas esas heridas del pasado, y eso. Pero la que más me gusta es la desconfianza en Dios. Cuando una persona no entiende quién es Dios para él, o lo que Dios puede hacer a través de su vida, el miedo va a ser una fuerza impresionante. Pero cuando una persona conoce a Dios y tiene una relación con Dios,
son las personas que estadísticamente son más seguras y son más sólidas en cuanto a su manera de vivir, porque tienen una confianza que nadie descubre de dónde nace. Nadie. Entonces yo por eso digo que detrás del miedo, y el miedo son eso, entonces identidad, control, heridas del pasado, mentiras internas, pero también una desconfianza en Dios. Así que pueden ser algunas de las razones que estén alimentando ese sentimiento que nos está paralizando y que están impidiendo que podamos vivir el propósito de Dios en nuestra vida. Así es, me encanta lo que dijiste de que el miedo es un síntoma, como la fiebre. La fiebre es una señal de que algo está pasando. Entonces el miedo, si tú tienes miedo, que nos estás viendo es porque algo está pasando. Y te invitamos a que busques apoyo para confrontar ese miedo, porque todos fallamos. Ni siquiera hay una persona en el mundo que no falle. Ahora bien, el hecho está en aprender de esa falla e intentar no cometerla, y pues hay recursos, herramientas y personas dispuestas, coach, y muchas personas, terapistas, pastores, todo tipo de personas dispuestas a ayudar, porque la red de apoyo es muy innovadora y muy disruptiva. Porque es importante que la gente comprenda esto. El miedo no nace de una realidad, sino de una interpretación incorrecta de la realidad. Así es. O sea, por lo menos yo le digo a mi hija, la pongo en la orilla de la piscina, recuerdo esta imagen, tenían 4 y 2 años, o 3 y 5, y la puse a la orilla de la piscina, y le puse sus flotadores. Tú y yo como adultos sabemos que esos flotadores no le van a dejar que se hundan, pero su papá estaba de este lado dentro de la piscina y le decía, lánzate. Sí. Entonces, como ella interprete su confianza en su papá, como interpreten las circunstancias, van a hacer que se lancen, otros van a hacer que no se lancen. Entonces, la interpretación incorrecta de la realidad te hace tomar decisiones. Entonces, por eso el acompañamiento, por eso el hablarlo, por eso la terapia, por eso entender que está, porque es tu interpretación, no es la realidad. Entonces, mucha gente cuando no le gusta ir al baño a las 3 de la mañana cuando está orinando, ¿no? ¿Por qué? Por la oscuridad. Es tu interpretación de tu realidad, no hay nadie en el baño. Sí. Pero tú sientes, tu interpretación dice que alguien te va a tocar. Sí, entonces, así mismo es en la vida, interpretación de tu realidad, y eso hay que trabajarlo. Totalmente. Has mencionado algo que en episodios anteriores hablamos, y es el miedo real e imaginario. No vamos al baño a las 2 de la mañana porque creemos que va a aparecer un monstruo. Es un miedo imaginario, o sea que a partir de hoy puedes ir al baño a cualquier hora, no hay problema. Hay miedos reales, como el que siempre pongo y el que ponemos muchos coach, y es que si tú ves un león, pues exagerando un poco, pues tú sales corriendo. Pero empieza a identificar los tipos de miedo. Hablaste de la identidad, que me parece valiosísimo, y hablaste de algo súper clave, y es que la información que nosotros recibimos es objetiva. Somos nosotros a través de la interpretación que a través de nuestras emocionalidades le damos unos contextos exagerados. Correcto. Y el ser humano por naturaleza no es tan optimista, sino que mira las cosas pesimistas. Entonces cuando tú adquieres estos conocimientos, tú empiezas entonces a liderarte a ti mismo y a ti misma, y créeme que empieza a ocurrir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como tú lo decías. Sin duda alguna, así que... Qué maravilla, qué rico este espacio, me encanta. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones, y puedes ir comentando cuál es ese miedo que no quieres confrontar. El hecho de que lo escribas en los comentarios ya es el primer paso para que enfrentes ese temor. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, Harold. Bueno, y es, ¿el miedo es una emoción que nos limita o también es una señal que nos guía hacia algo más grande? ¿Qué crees tú? Ambas cosas las creo. Sí. Hay que saber administrar o decidir qué voy a hacer por encima de eso que el miedo me está diciendo. Es como el semáforo. El semáforo, el problema no es el semáforo, el problema es saber interpretar el momento del semáforo. Si te está dando luz verde, te está dando una señal y te está diciendo continúa. Si te dice amarilla, alerta, hay que detenerse. Si es roja, definitivamente hay que detenerse. Entonces, la emoción o el sentimiento del miedo tienes que saberlo interpretar. Si es un miedo donde te está para protegerte, detente y hazle caso. ¿Cierto? Sí. Pero si identificas que es un miedo que te está paralizando para evitar que hagas algo, porque ya es por delante personas que lo hicieron y solo tú dentro de ti, y si lo hicieron otros, no va a pasar nada contigo, pero
ya tú tienes, o sea, me hice entender, entonces Sí, ambas cosas para mí totalmente. son importantes. Y es allí donde necesitamos saber de que no puedo permitir, si el miedo no lo confronto y no lo enfrento, toma lugar en mi vida, pero si avanzo, disminuye su impacto en mi vida. Y es como el músculo, ¿no? Tú lo vas desarrollando, lo vas desarrollando, lo vas desarrollando. O sea, yo ahorita solo puedo alzar 25 kilos de pecho ¿verdad? Sí, Pero si voy ejercitándome, un día voy a alzar 75 kilos, ¿verdad? Y 50, y voy subiéndolo y subiéndolo hasta que domine el peso. Así mismo pasa en mi relación con el miedo. Hay cosas que para ti pueden ser supremamente de miedo y para mí ya no, porque ya fue un hábito para mí, porque las enfrenté, porque fue del día a día, pero somos distintos. Ahora, yo no voy a minimizar el impacto de lo que produce el miedo en tu vida, necesitas crecer. así es. Pero cuando lo ves de esa manera, tú dices, ah, no, se puede. Claro que se puede, sin duda Totalmente, alguna. totalmente. Con esta conversación acerca del miedo no estamos desconociendo que hay situaciones que impactan y que son fuertes, porque hay realidades demasiado críticas, pero hay solución, hay tratamiento, hay terapia, hay ayuda, hay apoyo. El hecho es que no nos quedemos ahí, sino que si la interpretación, cuando es fuerte, porque lo que sucedió es fuerte, quiero que sepas que hay personas que pueden vivir eso o algo peor y lo interpretan de una manera más tranquila. Total. Entonces, quizás algunas personas lo interpreten tranquila, otros más fuerte, pero para el caso de los que lo interpretan fuerte, si genera un trauma o un choque, hay apoyo y hay ayuda. Entonces, eso es lo que queremos aclarar acá en este punto. Las ilustraciones que pusiste del semáforo, atentos todos en la audiencia a estas ilustraciones, porque son situaciones cotidianas que nos permiten analizar eso tan profundo que necesitamos analizar. Bueno, Harold, tú eres coach de vida y eres un gran líder. Hace varios años tengo el privilegio de conocerte y de hecho he recibido tu apoyo y me has acompañado en algunos momentos importantes. Recuerdo que en una compañía me acompañaste para un proceso Sí. con un programa muy interesante de liderazgo. Comparte con la audiencia qué herramientas concretas podemos aplicar para no quedarnos paralizados en el miedo. 1, 2, 3 herramientas que puedas recomendar. Mira, yo creo algo importante. La primera herramienta, no sé, o el paso a paso que me ha ayudado mucho a mí es reconocer el miedo. Sí. Nada, o sea, nada en la vida de un ser humano se transforma si no inicia por el proceso de reconocer. Reconocer, que es no negarlo. Hay gente que se niega, por lo menos en mis miedos personales que te conté ahorita, le contamos al inicio de la audiencia para los que apenas se van conectando, no sé, en Así fin. es. Mi miedo a comprometerme en una vida de matrimonio como tal, y mucha gente tiene miedo a eso. Sacas cualquier excusa, no, es que es muy difícil, no, es que la plata, no, es que, pero reconoce que el miedo es el compromiso. Ahora, ¿de dónde nace? No sé, pero comencemos por ahí, a reconocer, y la gente prefiere negarlo, y nada va a pasar. Segundo lugar, identificar su origen. Necesitamos identificar el origen, o sea, de dónde viene, qué es lo que lo alimenta, qué es lo que lo está alimentando, ese miedo, porque para poder reconocerlo, ¿verdad? Número 1, identificar su origen. Número 2, reemplazar la mentira con una verdad. Porque como te dije, o como lo hablábamos ahorita, siempre es una percepción equivocada de la realidad. Entonces, para eso necesito entonces reemplazar la mentira que adopté y que crecí desde niño con una verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Me hice entender, entonces desde muy niño mi papá me dijo algo, no, es que mira, te vas a quemar, y a partir de ahí yo le tengo miedo a la estufa. Así es. Me hago entender, Sí. y nunca más me acerqué, y nunca más esto, y claro, hay una realidad que me llevó a eso, no estoy diciendo que no, Sí. pero muchas veces levantamos a nuestros hijos y educamos a nuestros hijos con mentiras. Es que si no, mira que te va a pasar esto, cuando en realidad no te va a pasar eso. Es que simplemente quiero que te bajes de ahí. Y yo como adulto te estoy diciendo, y eso va calando en la vida. Entonces, ¿qué necesitamos? Reemplazar el pensamiento que tengo, que me está generando temor o me está paralizando, por una verdad. Así Y entonces allí donde, desde mi óptica,
cristiana, ¿verdad? O espiritual, te puedo decir que la transformación de nuestra mente y de los pensamientos es clave. Y Dios lo dejó claro, ¿verdad? Ilustrando un texto cuando dice, si quieres que tu vida cambie, tendrás que cambiar tu manera de pensar. En Romanos capítulo 12, verso 1 exactamente dice. Y yo creo que comienza desde allí. Nosotros tenemos nuestra filosofía de vivir, que es la caja de pensamientos. Algunas son positivas y nos impulsan y otras nos detienen. Entonces las que nos detienen, esas son las que tengo que cambiar. Entonces, te cuento una experiencia muy puntual y aterrizo con la pregunta que me hiciste. Nosotros tuvimos, como matrimonio, tuvimos la experiencia de perder nuestro primer bebé. Fue doloroso todo el trauma que esto trae, lo difícil que fue, un duelo como tal. Y la recomendación del médico, esperen un año para que ella físicamente esté preparada. Cuando se estaba acercando ese año, la conversación era tensa, porque teníamos miedo. Yo le digo, no le digo cómo se siente, porque yo viví todo ese proceso de recuperación emocional y físico. Pero nos tocó enfrentar esa conversación y ella lo enfrentó el miedo a, ¿será que sí puedo? ¿Será que mi cuerpo sí? ¿Será que yo no quiero perderlo otra vez? Y yo le entendí. Pero obviamente, entonces, son temas que hay que avanzar. Ahora, ¿cómo nos ayudó? Pues entender de que hay verdades espirituales, la confianza en Dios, no una mentira. O sea, por lo menos puedes quedar embarazada. Hay otras mujeres que no. Sí. Entonces, tenemos ya la ayuda de médicos. Entonces no vamos a cometer los mismos errores. No sé, en fin, pero dialogarlo, una compañía, una buena terapia, con buenos expertos. Ese es un tema. Pero hay muchos, gente que emprendió la primera vez y fracasó y después es un hombre brillante, una persona con ideas, pero ya se siente fracasado, porque una sola vez fracasaste y nunca más inviertes, pero porque ahora el miedo te tiene, ahora identifica, reconoce que te equivocaste, que no te asociaste de manera incorrecta, en fin, un montón de variables que no dependen de ti, que quizás fueron la razón por la cual todo se vino abajo, pero hay que aprender a hablar. Por eso yo hablaba de poder primero reconocerlo, identificar el origen, reemplazar toda mentira con una verdad y por último actuar a pesar del miedo. Porque es que esta sí es la clave, actuar a pesar del miedo, porque no me voy a quedar aquí todo el día. No, tengo que hacerlo y actuar a pesar del miedo. ¿Por qué? Porque la vida de fe, hablando desde mi perspectiva espiritual, la fe sin obra es muerta, dice la Escritura. Y yo creo que todos los seres humanos, inicialmente nuestra expresión de fe o espiritual, tenemos fe. Y la fe hay que llevarla a la práctica, hay que llevarla a actuar. De pronto estamos aquí todos enfrente. Es más, la fe hasta para hacer una entrevista de trabajo necesita fe. Que es lo que llama hoy la gente actitud. Ah, tu actitud es arrolladora, tu actitud está segura. No, más que tu actitud. Ahora, ¿sabes qué alimenta esa actitud? La fe. La fe que internamente tú tienes. Porque no puedes hacer nada de tu alma. El miedo está ahí. Pero lo hago y se acabó y me tiro. Y me lancé del tobogán, me lancé del parapente, me lancé de la tirolesa, me lancé y viví una experiencia. Todos tenemos miedo, pero me lanzo. Todos nos hemos montado una montaña rusa. Y lo divertido que es al final. Pero todos tuvimos miedo, porque todos gritamos. Y los más fuertes en algún momento, todos. Y la vida es así. Y frente a los desafíos de la vida también, Tatiana. Me encanta, Harold, este espacio, escuchar esas historias porque se me están revelando muchas cosas. De hecho, hablando de la fe, muchas veces las personas no consienten la palabra fe porque creen que es una religión o una religiosidad. Pero sabes, yo creo que la fe está para todos. ¿Por qué? Porque una persona con una actitud negativa es una persona que detrás de esa actitud no tiene fe. ¿Y qué es la fe? Es creer que lo que no veo va a suceder. Sí. Y te voy a poner un ejemplo, Harold. Hace un año, en mi casa, yo cogí el micrófono de mi hijo y lo conecté como pude al computador y grabé un episodio de Más Allá del Miedo. Y yo dije, voy a tener un podcast Más Allá del Miedo. Y yo, bienvenidos a mi podcast Más Allá del Miedo. Y grabé hace un año 2 sesiones que están en mi canal. Y mira, un año después, hoy es una realidad y hay un equipo apoyando este gran proyecto de vida y eso era fe. Yo en ese momento ni me imaginaba que iba a estar acá, que iba a tener una persona que iba a apoyar de gran manera. Entonces mira la fe y la acción que tú decías a dónde nos va llevando. Así que esto lo cuento es como motivación y como testimonio de que podemos avanzar y vencer esos miedos. Entonces, ¿avanzamos con miedo o sin miedo? Con miedo.
En medio del miedo podemos avanzar. Listo, perfecto. Entonces, vamos a hablar de otra pregunta y es el impacto del miedo en la vida real. Estoy por aquí leyendo un poco con mi guía, ¿has trabajado en área financiera, en matrimonio, en propósito como nos lo estás contando? ¿Y cómo crees que el miedo ha impactado? Ya nos has hablado esa parte, pero de pronto profundizar un poco más. ¿Cómo el miedo ha impactado las finanzas, el matrimonio, tu propósito, el de tu esposa, el de tus hijas, el de las personas con que trabajas, los matrimonios con los que trabajas, los hombres con los que trabajas en el programa que tienes a nivel nacional? ¿Y crees que cómo ese miedo impacta esas áreas? ¿Y crees que... ¿Y qué le dirías a las personas para que gestionen ese miedo y ese miedo no se robe ese gran futuro, ese miedo no se robe ese hogar, porque por el miedo se pueden romper hogares, por el miedo un padre o una madre pueden dejar hijos, o hijos se pueden ir de la casa porque no entienden cómo convivir, o por el miedo no podemos crecer en nuestras finanzas. Por ejemplo, es un área que fue muy golpeada en mi vida. Entonces, ¿cómo gestionamos ese miedo para que no cause un impacto negativo que nos lleve a una vida frustrada? Mira, Tatiana, comienzo diciendo lo siguiente, la siguiente verdad. El miedo es inevitable. Comencemos por ahí. Por darle el lugar correcto. Es inevitable. Y cuando me refiero a inevitable, todos lo vamos a experimentar. A distintas dimensiones y a distintos colores o densidades. Pero es inevitable. Ahora, vivir dominado por el miedo es opcional. Excelente. O sea, es una opción tuya, vivir dominado por el miedo. El miedo es inevitable, pero vivir dominado por él es opcional. Y a todos los que hoy nos están escuchando y a todos los que hoy sienten que el miedo les ha paralizado, este es el momento donde saben que tienen una gran oportunidad como empleo, como volver otra vez a relacionarse con alguien que no es perfecto, pero que los ama y los respeta, pero tiene miedo. Y eso te está impidiendo tomar la decisión de avanzar, de tomar una decisión, de confiar, de creer, de amar y ser amada. Lo que yo te digo, o sea, está en tus manos y necesitas avanzar. Y cuando digo opcional es que necesitas entonces decir parar y tratarlo como lo hemos venido hablando ya hoy en día, tratarlo, buscar mentores en esa área. Me hago entender, es decir, todos hemos de alguna u otra manera fracasado o nos hemos equivocado financieramente. ¿Ok? Yo no he quebrado, pero he vivido momentos difíciles. ¿Y qué hago yo en esta área de mi vida? Rodearme de la gente que sabe, rodearme de amigos leales, rodearme de gente que va por delante, porque me llenan de ánimo. Es lo que yo he llamado en el mentoring, ¿verdad? Busca a alguien a quien admirar. Ahora, te defino esa expresión. Sí. Busca a alguien a quien admirar, no busques a alguien a quien copiar. No estoy invitando a la copia. Porque cuando hablo de admirar, es entender que ese alguien que admiras ya pasó por ahí, lo logró, pudo, te desafía y te dice, si él pudo, yo también puedo. Admiro a alguien. Entonces, muchos de nosotros, yo admiro a muchos matrimonios. Y cada vez que yo me estoy encontrando en momentos difíciles de mi matrimonio, en nudos matrimoniales que me estancan, o en momentos donde no veo luz, yo busco la gente que yo admiro en el matrimonio. Por lo menos admiro padres que ya sus hijas las entregaron en el altar. Y yo les dije en estos días que me encontré con uno, mira, quiero que me regales un café en estos días. Me dijo, ¿y eso por qué? Porque ya entregaste a tus hijas en el altar. Mis hijas están comenzando la etapa de enamorarse. Y quiero saber cómo la viviste. ¿Qué hiciste? Sí. ¿Cómo enfrentaste la primera vez que tu hija te dijo, papi, me gusta este niño y quiero que venga a visitarme a la casa? ¿Me das permiso? Entonces, ese es un miedo que yo tengo. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿O porque puedo matar la posibilidad natural de mi hija de enamorarse? Sí. ¿Y lanzarla a la calle para que se me esconda toda la vida? ¿O cómo lo relaciono? No sé por qué es primera vez, pero hubo alguien que ya lo hizo. Entonces, cuando tú identificas a alguien que tiene por delante de ti testimonio o éxito, como quieras llamarlo, y lo admiras, rodéate, pregunta, escucha. Es la manera más práctica para mí de decir salir de la zona de miedo. Totalmente. Espero que estés tomando nota y que estés identificando esos miedos, reconociéndolos, porque te estamos brindando herramientas y con Harold estás pudiendo recibir unas palabras claves que te van a ayudar. Así que
toma nota de cada una de esas palabras claves que son herramientas. Quiero devolverme un poquito antes de terminar con la última pregunta a algo que hablamos ahorita, que había detrás del miedo. Nos mencionaste las heridas de infancia y me da la pauta para mencionarlas, para que identifiques si tienes una herida de infancia como herida de humillación, herida de traición, herida de rechazo, herida de abandono. Me falta una. Son 5 heridas, básicamente. Rechazo es una herida muy fuerte, abandono, traición, humillación, y voy a rebobinar para la quinta. Pero identificar estas heridas es importante porque puede que te estén impidiendo avanzar hacia el desarrollo de ese potencial tan grande que tienes. Y hay terapias y hay una red de apoyo para ayudarte con esas heridas, y de esta manera puedas enfrentar tus miedos y avanzar al siguiente nivel. Te está hablando una persona que le puso de título a este podcast Más allá del miedo porque el miedo me estaba invadiendo. Harold, el miedo no solo me paralizó, huí de él, wow, escapé, lo negué, luché con él. Entonces todo este tipo de cosas lo viví, y realmente es un tema que afecta. El miedo afecta la salud mental, emocional, espiritual, todo tu ser integral lo afecta el miedo no gestionado. Entonces hoy en día hay una película que habla de emociones, hay muchas personas ya hablando de inteligencia emocional. Es la oportunidad para que tú conozcas la alegría, el miedo, la tristeza, el enojo, el asco, o sea, todas esas emociones de las que no hablábamos y negábamos, hoy están saliendo a la luz porque son parte y son señales que nuestra humanidad nos está mostrando para que nosotros podamos crecer en gran manera. Bueno, Harold, por aquí tenemos otra pregunta. Entonces, te pregunto, ¿crees que el miedo es el enemigo que roba, mata y destruye? ¿O el miedo es el que se apodera de esa versión de nosotros que es como un enemigo? Mira, yo creo que cuando el miedo ya controla nuestra vida, tiene el efecto y el potencial de matarte. No, y no digo físicamente, aunque comienza ya a somatizarse y entonces ya comienza a tener angustia, niveles de estrés, si es esa ruta, o sea que sí tiene ese potencial. Pero lo primero que hace antes de afectar tu cuerpo físicamente es matar tu capacidad de creer, de soñar, y tu valor y tu identidad. Cuando el miedo te controló tanto y se apoderó tanto de ti, distorsiona tu identidad, número uno. Y luego te paraliza en el sentido de que ya no eres un hombre lleno de esperanza, ya no eres una persona soñadora, ¿verdad? Uh-huh. Y yo veo mucha gente muerta en vida. ¿A qué me refiero con esto? Muerta en vida es que su vida es: me levanto, voy al trabajo, regreso, pago los compromisos, arriendo, hago la compra, vivo, y su vida queda hasta ahí. Ya. Y ya no se da la oportunidad de hacer que tus sueños se hagan realidad, no vuelves a soñar, ya tú dices que tienes 40, 50, ¿ya para qué? ¿Eso para qué? Ya yo no quiero ser eso. Mi sueño era ser psicóloga, pero ya para qué, ya yo tengo 40. Yo no tuve la oportunidad, mis padres no me pudieron apoyar, me tocó trabajar, quedé embarazada y me tocó irme a trabajar y luchar con esto, y perdieron y enterraron sus sueños. El lugar más rico del universo es el cementerio, porque ahí yacen los sueños, los anhelos de mucha gente que se fue con ellos a la tumba y nunca lo hicieron realidad. Y el gran porcentaje de la razón por la cual enterraron sus sueños tiene que ver con el miedo. Así es, está súper importante eso que acabas de mencionar, y cada palabra que estás escuchando es una herramienta y un conocimiento que te puede hacer libre y con el cual puedes cambiar una mentira por una verdad. Un ejemplo de cómo reemplazar esa mentira: te dijeron, tu papá te dijo de niño, eres feo, o no puedes ser un artista, o no puedes ser un futbolista. Pues reemplázala por lo contrario: eres hermoso, soy un artista, puedo lograrlo ahora, a partir de este momento. Y en caso de que una mamá o un papá le haya dicho a su pequeña, no lo vas a lograr, eso es imposible para ti, este es el momento para reemplazar esa mentira por una verdad, para perdonar, para sanar y para decir sí puedo lograrlo y sí puedo trabajar por esos sueños. Así que se puede,
restituir, se puede Yo digo que se puede rehabilitar. resetear nuestra vida. Okay. Hablando de un término muy tecnológico que es fácil, empezar de cero, ¿verdad? Y yo creo que esos términos hoy son muy claros y muy al alcance de muchos de nosotros, donde tenemos esa posibilidad de comenzar de cero nuevamente, y es simplemente teniendo la educación correcta, porque todos cuando nacemos y venimos al mundo, venimos a nivel de programación. Si lo hablamos en ese término de programación, venimos todos 0 kilómetros. 0 kilómetros. Totalmente. Fue el entorno en que creciste, con los padres que creciste que te dijeron, no toques eso, no te montes allí. O sea, el niño por naturaleza ve un parque y ve un árbol y se quiere montar, pero son sus padres los que le dicen no. Mi esposa es completamente nerviosa y miedosa. Su mamá siempre le dice, no manejes bicicleta, te vas a dañar las piernas. Y solo aprendió a manejar bicicleta hace 3 años atrás, porque sus hijas ya grandes le enseñaron y querían que manejar bicicleta con su mamá. Ella tenía miedo y por eso le daba miedo aprender a manejar carro. Hoy maneja, porque lo ve como una necesidad, pero fíjate que sí se puede. Todos nacemos 0 kilómetros, vinimos al mundo con un potencial y ese potencial se va matando con nuestras decisiones incorrectas, pero con nuestro entorno en el que crecemos, con la vida en que crecemos y con los padres en que crecemos, en la escuela donde crecemos. O nos potencializan y nos apoyan, o nos dicen, no, aquí no se puede esto, no, tú cállate, no, tú, aquí no se puede echar chiste. Y matamos la posibilidad de que un gran artista nazca solo porque en ese colegio le dijeron, aquí en el colegio no se vino a echar chiste, se vino a estudiar. Sí, totalmente. En fin. Totalmente, no, me encanta todo eso que nos has compartido. En la descripción de este podcast te voy a dejar las 5 heridas de infancia para que las revises, un resumen de esta conversación. Vamos a dejar las redes sociales de Harold para que lo sigas, mi red social en Instagram para que también me sigas, además de estar formando parte de este canal. Bueno, creo que este tema podemos hacer una versión a futuro, Harold, porque este tema tiene tanto de fondo como de largo. Es un tema extenso y muy valioso sobre todo. Sí. Yo quiero agradecerte, Harold, por este tiempo, porque sé que nos has edificado a la audiencia y a mí. He recibido demasiado en este rato y eso es muy importante. O sea, este tiempo que has apartado para esto, creíste en esto y sabes el valor que puedes compartir. Para ir cerrando, comparte con la audiencia entonces, Harold, un mensaje de motivación para que se reemplace el miedo por la fe, para que las personas sigan adelante, para que recuperen la ilusión, para que ese pasado se vuelva una experiencia y de aquí en adelante se conviertan en imparables. Mira, yo creería a todos los que nos están viendo y que dicen, me siento identificado con este tema y he perdido muchas oportunidades en mi vida por el miedo. Hoy lo único que puedo decirte es que fuiste creado y dentro de ti hay un potencial con la capacidad, con la habilidad y con los talentos de poder conquistar la experiencia humana. Cuando Dios creó al hombre, le dijo, vayan y gobiernen la tierra, es decir, nos creó. Dios nos creó a su imagen y semejanza, de tal manera que no hay nada que dentro de ti no tengas que seas capaz de poder redefinir, de poder rediseñar y de poder vivir una transformación de tal manera que te conviertas en el esposo, en el padre, en el empresario, en la mujer, en la abuela, en la madre que finalmente deseas. Todo está dentro de ti porque Dios así lo diseñó. Ahora, necesitas entonces tratar todo eso, reconocer, identificarlo, compañía y permitir que la verdad de Dios llene tu vida, llene tu alma y te alimente de fe. Qué bueno, entonces, ¿qué hay más allá del miedo para resumirlo en unas palabras? ¿Qué hay más allá del miedo? Todo un futuro por delante lleno de alegría, de triunfo y de victoria. Así que no te quedes detenido en el lugar y en esa zona de confort. Así es, estamos felices de que hayas estado con nosotros hasta el final de este podcast y si llegaste al final es porque hay un propósito grande para tu vida. Coméntanos ese miedo que a partir de hoy va a cambiar, porque tus comentarios nos van a ayudar a avanzar en este gran proyecto. Comparte este podcast con todos tus amigos en tus redes sociales y suscríbete porque vienen nuevos episodios con nuevos invitados
Estamos muy felices de estar trabajando en este proyecto y hasta aquí hemos llegado, hasta un próximo nuevo episodio. Chao, chao.